Les decía entonces que en la clase de hoy vamos a comenzar a abordar este tema del derecho a la igualdad. Seguramente muchos de los fallos o de las conclusiones a las que arribaremos en la clase de hoy, ustedes ya algo han visto a lo largo de la carrera, por ahí uno no lo estructura de esta manera, pero me parece que es interesante y es muy productivo que ustedes conozcan cuáles son las versiones y las discusiones que giran en torno a la igualdad. ¿Por qué? Porque en la actividad profesional, sí, ustedes van a ver que todo el tiempo uno recurre al argumento de la igualdad. Y ahora van a ver por qué. ¿Sí? En todas las presentaciones, decisiones, informes, dictámenes, uno no deja de abordar la igualdad, sobre todo cuando el planteo se formula en una cuestión muy simple. ¿Sí? ¿Por qué a una persona o a un grupo de personas, ¿sí?, se le concede determinada prioridad o determinado acceso y a otro grupo o a otra persona no? Es decir, cuando nosotros hablamos de igualdad, siempre abordamos esta perspectiva, ¿sí? ¿Por qué la distinción? ¿Sí? Entonces, lo primero que nosotros podríamos decir es si en el derecho argentino están permitidas o no las distinciones. ¿Sí? Y eso, si uno no lo piensa, diría que no, está ahí, no se puede distinguir. Y entonces, cuando uno se replantea esa pregunta y lo aborda desde la perspectiva del estudio del derecho, vamos a ver que todo lo que nosotros hemos estudiado a lo largo de la carrera, muchas de las cosas, mejor dicho, que ustedes han abordado, tienen que ver con esto, es decir, con la distinción, con la clasificación. A ver, si ustedes abordan el derecho civil, por ejemplo, el Código Civil efectúa distinciones, y claro que efectúa distinciones, ¿sí? Si yo soy heredero, si yo soy legatario, si yo soy mayor de edad, si soy menor de edad, si soy soltero, si soy casado, si soy viudo, si soy propietario, si soy inquilino, bueno, todas son distinciones. El Código Penal lo mismo, ¿sí? Si yo estoy en una posición de víctima o en otro caso de haber cometido un ilícito, también me distingue. Y esa distinción, obviamente, trae aparejada consecuencias jurídicas. ¿Está? Es decir, que si, la primera pregunta que yo hacía es, ¿sí, está permitido distinguir? Sí, está permitido distinguir. Y todo, mejor dicho, muchas de las cosas que hemos abordado a lo largo de la carrera rondan y giran acerca de esas distinciones. ¿Mm? Cuando nosotros abordamos, hoy en la clase de hoy, el abordaje que vamos a hacer tiene que ver más con la Constitución. Vamos a hacer algunas menciones al sistema interamericano y al sistema internacional de derechos humanos, pero primero nos vamos a dedicar un poquito más a la Constitución, ¿sí? En la clase que viene ya vamos a abordar de pleno, de lleno, lo que es la Convención Americana. Por eso, entiendo yo que en la clase de hoy hay muchos contenidos que a ustedes les van a resultar similares, quizás abordados de manera distinta, pero similares. Bueno, en primer lugar, si yo les digo que ustedes mencionen una norma que tenga relación con la igualdad, seguramente ustedes qué artículo me van a mencionar. El artículo 16, ¿sí? Es como la estrella del derecho a la igualdad, es lo primero que nosotros abordamos. ¿Se acuerdan que en las primeras clases, cuando nosotros veíamos los orígenes de las constituciones nacionales, veíamos que nuestra constitución es una constitución liberal y que todas las constituciones liberales, ¿sí?, que se han ido creando, tenían podríamos decir, un límite, trataban de precisar un límite, ¿sí? Y ese límite tenía que ver obviamente con la autoridad del Estado. Por eso, en este artículo, ¿se acuerdan que inclusive lo abordamos cuando veíamos algo de la Revolución Francesa? El artículo es claro, ¿no? Dice que esta Constitución no admite prerrogativas de sangre ni de nacimiento, no hay fueros personales ni títulos de nobleza, y todos somos iguales ante la ley, ¿sí? Y admisibles sin otra condición que en los empleos sin otra condición que la idoneidad. ¿Esto por qué lo decía la Constitución? Porque obviamente venía de una época y tenía en sus espaldas una época en que las prerrogativas de sangre y de nacimiento otorgaban derechos,
¿Mm? Entonces, lo que las constituciones de ese momento tratan precisamente de establecer es un límite, es un freno, diciendo, bueno, no, somos todas las personas iguales ante la ley, independientemente de nuestra prerrogativa de nacimiento, de nuestros apellidos, de nuestros títulos de nobleza. Claro, si nosotros miramos este artículo hoy a la mirada actual, nos parece como descontextualizado, decimos título de nobleza en la Argentina, en esta época, bueno, siempre hay, vamos a ver ahora cómo se le da una interpretación más actual, pero siempre es importante recordar cuál es el contexto en que estos artículos se han dictado, ¿sí? Además del artículo 16, nosotros tenemos también el artículo 14, que garantiza la igualdad de derechos civiles a los habitantes, el artículo 8, que habla de la igualdad entre las provincias, y por supuesto el artículo 20, que habla de la igualdad entre las personas nacionales y las personas extranjeras. ¿Sí? Eso nosotros estamos hablando de nuestra Constitución histórica, ¿sí? Todavía no vamos a abordar los cambios, ¿sí?, que se han dado de manera muy interesante en la reforma del 94. Estamos mirando primero nuestra Constitución histórica, pese a que vamos a ir haciendo algunos comentarios, ¿sí?, tendientes a mirar la Constitución en esta nueva idea que no es antagónica, ¿sí? La reforma constitucional del 94 y con los artículos que se han incorporado no es antagónica, es complementaria, ¿sí? No hay que mirar como los modelos de igualdad como que se enfrentan y prevalece uno sobre el otro, sino que habrá que utilizar el modelo que sirva para la situación que nosotros intentamos resolver. Cuando nosotros veíamos recién lo del artículo 16, nos parecía y decíamos, bueno, hablaba del artículo 20, del artículo 16, del artículo 8, del artículo 14, y nosotros decimos, bueno, pero ¿qué significa eso de igualdad ante la ley? ¿Sí? ¿Qué significa que la ley me tiene que tratar igual si resulta que yo al principio de la clase les decía que precisamente muchas de las cosas que ustedes estudiaron en la carrera tenía que ver con distinciones? ¿No es una contradicción? O sea, ¿cómo se interpreta esa igualdad ante la ley? Si en realidad la ley nos va a tratar de manera diferente. ¿Mm? Bueno, nosotros tenemos una de las primeras interpretaciones que se han dado en la materia y la que nosotros hemos estudiado en Derecho Constitucional, viene precisamente de la Corte Suprema y tiene que ver con qué dice la Corte que dice el artículo 16. Podríamos plantearlo de esa manera. ¿Qué dice la Corte? La Corte dice que lo que dice el artículo 16, la igualdad prevista en el artículo 16, tiene que ver con la igualdad en igualdad de circunstancias. ¿Qué significa esto? Que la manda constitucional establece que no se pueden establecer privilegios ni excepciones que excluyan a uno de lo que en las iguales circunstancias se conceden a otros, siempre que esas personas compartan la misma circunstancia, ¿sí? O que se aplique, como dice la fórmula de la Corte, se aplique la ley en los casos ocurrentes según las diferencias constitutivas de ellos. Esto es lo que nosotros conocemos como igualdad en igualdad de circunstancias. Bueno, así parece algo no muy claro, es decir, ¿qué significa? Si yo hago una primera aproximación, diría, bueno, entonces quiere decir, está bien, que si soy propietario, la ley me trata de una manera porque comparto el grupo de personas propietarias, o comparto el grupo de personas menores de edad, o comparto el grupo, ¿sí?, de, no sé, de víctimas, ¿eh? En este ejemplo que nosotros dábamos. Bueno, pareciera ser bastante clara, ¿eh?, lo que establece el código, la Corte. Pero vamos a ver cómo cuando nosotros nos adentramos en la solución del caso, esta fórmula de igualdad en igualdad de circunstancias, la Corte la elabora en un caso, en el caso Caide. ¿Qué le pasó a este hombre que llegó a la Corte? Este hombre había sido sancionado. ¿Por qué? Porque en ese momento estaba el enrolamiento obligatorio al ejército, ¿sí? 1928. ¿Qué había pasado con este hombre? Este hombre se había presentado tarde al ejército. ¿Por qué? Porque en ese momento se había clasificado, ¿no?, se había establecido que depende de la fecha de nacimiento,
uno debía enrolarse en un periodo y otras personas en otro periodo. ¿Está? Entonces, como Kylie había nacido, fíjense, ahí lo tienen al caso, había dos etapas, enero, febrero y en julio, agosto. Kylie había cumplido los 18 años en mayo, ¿sí? Por lo que debió haberse enrolado en julio, agosto, pero solamente 2 meses después de su cumpleaños, de haber cumplido la mayoría de edad. Pero él, pensando que eso, él espera el otro periodo, el siguiente periodo de enero a febrero. O sea, pasaron 7 meses, entonces el Estado lo sanciona. Entonces, ¿él qué hace? Él se presenta a la justicia y dice, a ver, ¿cómo puede ser que en mi fecha de nacimiento, por qué las otras personas que nacieron en otra fecha del año, en otro periodo del año, ¿sí?, tengan más tiempo para enrolarse y yo, porque nací en mayo, tenía que haberme enrolado y solamente el Estado me daba 2 meses para no enrolarme en el ejército. ¿Me entienden el caso? Entonces, imagínense, acá hay una cuestión objetiva de la fecha del nacimiento. Si hay algo que las personas no elegimos es cuando nacemos. ¿Está? Entonces él se presenta a la justicia y le dice, a ver, esto es injusto. Este trato no es justo, la ley no me está tratando igual. ¿Sí? ¿Me siguen? Fíjense que es una cosa que aparentemente sería sencilla de resolver, porque uno, desde la intuición en la actualidad, podría decir, no, ¿por qué a una persona se le da más tiempo y a otras menos tiempo? Bueno, pero la circunstancia que el Estado había elegido en ese momento, ¿cuál era? La fecha de nacimiento. ¿Me siguen? Bueno, desde un punto de vista objetivo, nosotros podríamos decir que se cumplía la manda constitucional o no. Sí, a las personas que habían nacido en un periodo del año se lo trataba de una manera y a la persona que había nacido en el otro periodo del año se lo trataba de la otra. ¿Sí? Bueno, ¿cómo se resuelve este caso? Donde se elabora esta fórmula de igualdad en igualdad de circunstancias. Fíjense, en el juzgado de primera instancia, ¿sí?, estamos hablando del año 1928, en el juzgado de primera instancia entendió afirmativamente que para respetar el principio de igualdad, todas las personas debían tener el mismo tiempo de inscripción. Esto es, a partir de que cumplo años, tengo, ponele 6 meses. Entonces, así como había sido reglamentada el enrolamiento del ejército, el juez entendió que no se cumplía la manda constitucional y por lo tanto no se le debía aplicar una sanción, porque lo habían sancionado. Bueno, el caso llega a la Corte. Fíjense lo que dice la Corte. La Corte revoca la decisión de primera instancia y entiende que el principio de igualdad requería que la ley se aplicara por igual a todas las personas que se encontrasen en idénticas condiciones. Es decir, en este caso la condición, ¿sí?, para el trato idéntico, ¿cuál es? La fecha de nacimiento. Y que los distintos plazos eran consecuencia de desigualdades naturales imposibles de reparar. Es decir, obviamente, si hay algo, les repito, que yo no puedo definir y no puedo determinar y no puedo adelantar, no puedo atrasar, es cuando nazco. Pero fíjense cómo la Corte elabora esta fórmula que ha persistido y que aún seguimos utilizando en algunos casos. Esta es la mirada más simple del derecho a la igualdad. Yo, Estado, tengo la obligación de un trato igualitario siempre y cuando las personas, ¿sí?, cumplan las mismas circunstancias, el grupo tenga las mismas circunstancias. Lo que pasa que en este caso, la circunstancia era en la fecha de nacimiento. Y esa fecha de nacimiento, obviamente, establecía diferencias, y en esta diferencia había producido una sanción a una persona que entendía que tenía que tener el mismo tiempo de inscripción que las otras. Fíjense que es un caso muy sencillo, aunque por ahí la respuesta, podríamos decir, judicial no nos caiga tan en gracia. Bueno, fíjense, esta idea de la igualdad en iguales circunstancias va a tener un elemento que va a ser clave. ¿Cuáles son las mismas circunstancias? En este caso nosotros veíamos que la misma circunstancia era la fecha de nacimiento, ¿sí? ¿Qué
¿Qué es lo que nosotros miramos en este tipo de casos? ¿Sí? Que Caille, por ejemplo, compartía en la visión del juzgado de primera instancia, debía enrolarse en igualdad con el resto de las personas. ¿Está? Y la Corte entendió que esa igualdad no era con el resto de las personas, sino con las personas que habían nacido el mismo día que él. Fíjese la diferencia de criterio, pero que en la práctica obviamente trae muchas consecuencias jurídicas. Por eso, cuando nosotros miramos esta visión de la igualdad así tan descarnada, ha traído muchas críticas. ¿Por qué? Porque se entiende, yo les ponía en el Power, la visión de autores como por ejemplo Bargarella, que dice que es hasta una opinión, una forma hasta, podríamos decir, la peor y hasta una forma miserable quizás de ver la igualdad. ¿Por qué? Porque va a establecer estas circunstancias miradas de esa manera, establecidas de esta manera, ¿qué van a proponer? ¿Qué van a provocar? ¿Sí? Diferencias que son irrazonables. ¿Por qué? Porque si hay algo que las personas, lo vuelvo a decir, no podemos determinar, en este caso es la fecha de nacimiento, pero imagínense que además de esas circunstancias, ahora vamos a ver en un ejemplo, tenga que ver con otras cosas, ¿sí? Con el sexo, con el idioma, con la raza, con la religión. Hay algunas cosas que nosotros podemos cambiar y hay otras cosas que no, la condición social, por ejemplo. Entonces, fíjense cómo esa igualdad de circunstancias, si la miramos así, solo formalmente, trae este tipo de resoluciones que son abiertamente, no sé si ustedes pensarán lo mismo que yo, pero sí podríamos decir injustas. ¿Sí? Hasta desde el sentido común nos provoca, nos hace ruido esta forma de mirar las circunstancias y la posibilidad del Estado de tratar en forma diferente. ¿Por qué yo les pongo esta mirada de la igualdad en igualdad de circunstancias? Ustedes saben que, ahora vamos a ver, en Estados Unidos esta idea que luego la Corte Argentina va a esbozar en el fallo que acabamos de ver, en el fallo Caille, es una idea que también, obviamente con antelación, ha sido esbozada por la Corte Suprema de Norteamérica. Ustedes recuerdan que después de haberse abolido la esclavitud en Estados Unidos, si bien la esclavitud termina siendo abolida en el año, creo, 1863, ustedes apunten por ahí si se acuerdan con más precisión, ustedes recordarán que en la práctica, ¿sí?, seguían vigentes lo que a nivel estadual, sobre todo en los estados del sur, lo que se llamaban los códigos negros. ¿Qué eran estos códigos negros? Códigos negros eran unas leyes estaduales que en la práctica, ¿qué efecto tenían? ¿Sí? Las personas afroamericanas eran privadas de todo tipo de derechos. ¿Sí? Todo tipo de derechos, el derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho al voto. Todo eran privados, aunque se había abolido la esclavitud. Eso provoca que a nivel legislativo, ¿sí?, se sancionen dos famosos decretos que fueron los que produjeron esperen que tengo otra persona acá, produjeron las famosas leyes civiles, ¿sí?, que han producido también, ustedes recordarán, las enmiendas constitucionales. Bueno, ¿qué pasó con esto? Pese a estas reformas legislativas, en la práctica, nosotros recordemos que nosotros a nivel constitucional en Estados Unidos tenemos tres famosas enmiendas en este tema, ¿sí? La enmienda 13, la enmienda 14 y la enmienda 15. La enmienda 13 que hacía abolía la esclavitud, ¿sí? La enmienda 14 establece el derecho a la igualdad, y la enmienda 15 los derechos electorales. Los derechos electorales que vamos a ver respecto de las mujeres es muy posterior. Eso lo vamos a abordar después. Ese es más o menos el espectro que nosotros teníamos a nivel constitucional norteamericano. Bueno, ¿qué pasa? Estas leyes civiles, sí, que fueron un conjunto de leyes civiles que fueron sancionadas en Estados Unidos, había estados que, sobre todo los estados que tenían que ver con los estados del sur,
no las cumplían. Inclusive, si nosotros miramos la historia constitucional norteamericana, hubo muchos planteos de inconstitucionalidad. ¿Se acuerdan que ya habíamos tenido el famoso caso Marbury versus Mason, que nosotros ya algo analizábamos, que ustedes ya vieron en el derecho constitucional? Hubo muchos planteos de inconstitucionalidad acerca de si el Congreso posibilitaba o no, ¿sí? El Congreso tenía la posibilidad o no de establecer este tipo de normativa respecto de los estados. Ahí había una cuestión de jurisdicción, bueno, no vamos a meternos por ahí. Bueno, ¿qué pasa? En la práctica, sí, estaban las normas que establecían estas tres famosas enmiendas que yo les comentaba, pero en la práctica, sí, la historia era muy diferente. Los estados establecían, sí, estos famosos códigos negros que vedaban también en la práctica a las personas del acceso a todos los derechos, a las personas afroamericanas. Por ejemplo, y esto es lo que nosotros vamos a ver ahora, en el año 1890, Luisiana establece una ley que, acá, esto nos va a despertar algunas ideas, tenía como objetivo aparente, bueno, así se lo planteó, mejorar el transporte público. ¿Sí? ¿Hasta ahí estábamos bien o no? Mejora el transporte público, no parece que alguien podría oponerse. Bueno, pero ¿qué pasaba en la realidad? Ese mejora el transporte público suponía que existían vagones diferenciados para personas negras y para personas blancas. La excusa del mejoramiento del transporte, del servicio de transporte, en realidad escondía obviamente una finalidad discriminatoria, y muy discriminatoria. Bueno, ¿qué pasa? ¿Cómo se establece uno de los precedentes más famosos de la Corte norteamericana, el famoso caso Plessy versus Fairwood? ¿Qué pasa? Hay un señor, que es el señor Plessy, que concurre a la empresa de transporte en Luisiana y compra un pasaje de tren para un recorrido interno en Estados Unidos. ¿Y qué compra? Compra un pasaje de primera clase. ¿Ustedes se imaginan para quienes estaban pensados los pasajes de primera clase? Bueno, acertaron. Obviamente, ¿qué características tenía este señor Plessy? Plessy era un señor que era mestizo, ¿sí? Entonces, lo que ¿ahí me escuchan? Lo que los autores dicen es que él tenía un 7/8 de sangre blanca y 1/8 de sangre negra. Por eso los libros de jurisprudencia lo identifican como una persona mestiza. Bueno, él se compra el pasaje, se va, se sienta en el tren, y adivinen qué pasó. Vino el guardia del tren y lo sacaron del tren, y no solamente lo sacaron del tren, sino que lo metieron preso y le iniciaron un proceso penal. ¿Sí? Bueno. ¿Cuál fue la estrategia aquí? Aquí lo que se pensaba era que la Corte, cuando este caso llega a la Corte norteamericana, que la Corte se iba a decidir por la inconstitucionalidad de esta ley, ¿sí? Del transporte. Bueno, pero eso no pasó. ¿Qué es lo que definió la Corte? La Corte definió que en realidad esta norma no era inconstitucional. ¿Por qué? Porque las personas negras podían viajar en otro vagón, en otras condiciones, pero no les estaba vedado el uso del transporte. Ahí se establece esta clasificación de separados pero iguales. ¿Por qué yo elegí esta imagen? Porque esta imagen también es representativa de la época. Acá es separados pero iguales. Ahora, ustedes en una visión así muy, no somos ingenieros ni nada por el estilo, ¿les parece que esos dos bebederos son iguales? Y no, es notoria la diferencia. ¿Qué pasa entonces? La Corte norteamericana, después vamos a ver la clase que viene, todo el recorrido que han hecho, vamos a meternos un poquito más en ese tema, que es muy interesante cuando veamos acciones afirmativas. Vamos a volver a este tema, pero sí quiero que ustedes recuerden que lo que la Corte establece como un estándar constitucional es el separados pero iguales. Es decir,
efectuar ese tipo de diferencias respecto a la educación, del transporte, de la salud, son, dice la Corte, perfectamente constitucionales. ¿Por qué? Porque a las personas negras no se les priva del derecho, se los separas. Inclusive hay algunos jueces de la Corte en ese momento que dicen, ¿sí?, sin ponerse colorados, blancos y negros, somos diferentes. ¿Mm? Lo establecen así, lo dicen en el fallo de la Corte. ¿Mm? Entonces, fíjense, si nosotros volvemos al caso Caille y volvemos al caso Placey, la circunstancia, en el primer caso, ¿cuál era? La fecha de nacimiento. Y la circunstancia, en el caso Placey, ¿cuál es? El color de la piel. ¿Sí? Entonces, fíjense que esa primera fórmula de la circunstancia, que es muy atractiva porque ayuda a resolver algunas cuestiones, obviamente que ayuda. ¿Sí? Hay muchas situaciones que nosotros resolvemos jurídicamente con esa fórmula de la igualdad de circunstancias. Ahora vamos a ver que no en todos los casos nos sirve, y más que nos sirve es constitucional. ¿Sí? ¿Vamos hasta acá? Bueno, seguimos entonces. Acá entonces vamos a meternos en este tema, que tiene que ver con cuál va a ser el criterio utilizado. Ahí ya no es solamente cualquier circunstancia, cualquier criterio. ¿Sí? ¿Sí? Ahí vamos a empezar a mirar, o vamos a ponernos los lentes. La circunstancia es la circunstancia, pero ahora vamos a ponernos los lentes para poder ver que no cualquier circunstancia es admitida a nivel constitucional y a nivel convencional. ¿Mm? Sobre todo ahora nos vamos a dedicar al aspecto constitucional. ¿Está? No cualquier circunstancia puede ser elegida para el Estado para determinar y para efectuar distinción. ¿Sí? Acá hay un ejemplo que yo siempre les doy en la clase presencial. Bueno, ahora estamos un poco más medidos en el espacio, pero tiene que ver con, ustedes imagínense, vamos a hablar de la razonabilidad y de la justificación de la elección de algunas circunstancias. Cuando ustedes van a elegir, van a pedir un carnet de conductor, de conductora, ¿qué pasa? ¿Hay requisitos? Sí. ¿Sí o no? Hay requisitos, por suerte. Hay requisitos. ¿Cuáles son esos requisitos? Los requisitos, a nivel general, tienen que ver con tener una edad, ¿sí? La edad de 18 años, con aprobar un examen, ¿sí? Y otras condiciones, depende a nivel provincial, pero bueno, vamos a pararnos en estas dos. Entonces, ¿son requisitos, son condiciones, efectúa distinciones? Sí. Hay una primera distinción que tiene que ver con ¿qué? Con la edad. Imagínense ustedes que una persona de 11 años, que sea excelente conductora, se presenta ante la justicia y dice, esta norma efectúa una distinción que es reprochable constitucionalmente. ¿Qué va a tener que hacer el Estado en ese caso? Va a tener que analizar, ¿sí? Va a tener que explicar por qué la norma, por qué se estableció esa norma, porque la finalidad de la norma, ¿cuál es? Otorgar seguridad vial, ¿sí o no? Establece un estándar, porque recuerden cuando veíamos principio pro persona, que siempre que nosotros hablamos de reglamentaciones de derechos, las reglamentaciones son generales, no son particulares. Yo no puedo dictar una norma para cada persona de la Argentina, ¿sí? Tienen carácter general. Bueno, entonces, a este chico de 10 años que se presenta y que dice que es inconstitucional, le podremos decir, anda nomás a tu casa, cumplí la mayoría y volvé. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la finalidad de la norma, que es la seguridad vial de todas las personas, hay una relación entre exigir una mayoría, una edad que tiene que ver con la madurez, con un montón de situaciones, ¿sí? Pareciera ser, así intuitivamente, que es tolerable, ¿o no? Sí, sí. A los 10 años, bueno, maneja un karting en el patio de tu casa, todavía no estás en condiciones de
de poder manejar un automóvil en la vía pública, porque poner riesgo a tercero, bueno, perfecto. Ahora imagínense que, además de esas condiciones que decíamos del examen y de la edad, acá la edad es utilizada como un criterio también, ¿está? Una provincia, imagínense que dice, por ejemplo, bueno, vamos a otorgar los carnets de conductores solamente a las personas que tengan, que vivan, por ejemplo, en el centro de la ciudad. Entonces yo digo, ¿y qué tiene que ver la finalidad que en este caso se plantea el Estado, que es una finalidad legítima de la seguridad vial, con el lugar donde viven las personas? Ahí ya me empieza a hacer ruido, ¿no? Digo, ¿y por qué? ¿Y por qué la gente que vive en el barrio no va a poder manejar y la gente que vive en el centro sí? ¿Eh? Ahí ya tenemos una señal de alerta. Imagínense si, por ejemplo, a esas condiciones la provincia le pone, le agrega, además, solamente los varones. Fíjense cómo la circunstancia que yo elijo, ¿sí?, para establecer la distinción, hay algunas que me parecen perfectamente aceptables porque entiendo, inclusive hasta intuitivamente, la relación que existe entre la elección de esa condición, ¿sí?, con la finalidad que busca el Estado o la norma, y hay otras que digo, pero ¿y qué tiene que ver? ¿Sí? ¿Qué tiene que ver con que para yo poder sacar un carnet de conductor tengo que ser varón y por qué tengo que vivir en determinado lado? No, acá hay algo que me hace ruido. Bueno, fíjense cómo no todas las circunstancias, ¿sí?, son las mismas. Hay circunstancias que pueden ser elegidas por el Estado de una manera razonable, y hay otras exigencias u otras condiciones que no tienen las mismas características. ¿Vamos hasta acá? Imagínense otros ejemplos, imagínense, por ejemplo, qué sé yo, después lo vamos a ver en un caso, ¿no? El acceso a la educación. Yo digo que en la Argentina el acceso, el único derecho económico, social y cultural que se cumple en la Argentina con efectos transversales es el derecho a la educación. Hasta ahí estamos bien, y digo que para poder ingresar a la universidad, el Estado ha fijado criterios, uno de esos criterios es haber terminado la escuela secundaria. ¿Sí o no? ¿Sí? Está. ¿Qué pasa si una persona que no terminó la escuela secundaria se presenta y dice, bueno, yo no terminé la escuela secundaria, tengo 30 años y el Estado me está discriminando porque no me deja entrar en la universidad? Y yo tengo condiciones y bueno, no pude, y las condiciones de la vida, bueno, no me han permitido ingresar a la universidad. Y el Estado lo que está haciendo es discriminarme. Así como pasaba con la reglamentación respecto del carnet de conductor, acá nosotros automáticamente, ¿qué vamos a pensar? ¿Cuál va a ser la finalidad del Estado en exigirle a las personas que terminen la escuela secundaria? Partimos de un parámetro que es que haber finalizado y haber aprobado las instancias de educación inicial hacen, ¿qué pasa? Que las personas que ingresan a la universidad estén en mejores condiciones de aprovechar los contenidos. Entonces, fíjense que ahí automáticamente nosotros también encontramos una respuesta que nos hace decir que no es inconstitucional, ¿sí? Que es una circunstancia tolerable, podríamos decir, desde el punto de vista constitucional. Ahora, si esa misma universidad, por ejemplo, dice, no, bueno, solamente pueden ingresar varones, y ahí ya empezamos con otra vez la circunstancia, analizar la circunstancia, y si esa circunstancia puede ser establecida, puede ser tolerable desde el punto de vista constitucional. ¿Sí? ¿Vamos hasta acá? Fíjense cómo depende del caso. Los casos de la igualdad siempre tienen un profundo contenido fáctico. Son casos muy interesantes de resolver desde un punto de vista fáctico. ¿Por qué? Porque cuando desde el plano teórico no nos hace ruido si no
no analizamos todas las dimensiones posibles, ¿sí? Cuando veamos sentencias van a ver cómo este componente fáctico cobra muchísima relevancia. Le decía entonces que identificar el criterio, ¿sí? Hay en algunos criterios que son muy claros, ¿sí? Ahora vamos a ver algunos ejemplos, y hay otros criterios que uno tiene que raspar un poquito, ¿m? Y que detrás de una apariencia de neutralidad puede esconderse una finalidad discriminatoria, ¿sí? Es muy interesante cuando uno efectúa distinciones, se aconseja siempre recurrir a pruebas estadísticas reales y creíbles, a datos empíricos que demuestren en qué magnitud esa circunstancia o ese dato que yo tomo de la realidad está comprobado científicamente y tiene validez en un plano fáctico, ¿no? Para que el Estado pueda tomar esa supuesta circunstancia, ¿sí? Y de alguna manera establecer en la finalidad de la norma, cubrirse, podríamos decir, constitucionalmente con la finalidad de la norma. Vamos a ver, por ejemplo, que hay casos que son muy, acá tenemos otra vez volvemos a Norteamérica, tenemos casos que son muy claros, digamos, que no hay manera, que no tenemos que ser investigadores, ¿sí? Que la circunstancia es muy clara y tiene que ver con ¿qué? Con el color de la piel. Bueno, en esta circunstancia nosotros decimos que es una circunstancia, y ahora después vamos a ver, que es nada tolerable a nivel constitucional y convencional. Pero hay otras circunstancias en las que a veces hay que indagar, ¿sí? Y establecer un poquito más, hay que raspar un poquito más la circunstancia para poder llegar a el resultado. Fíjense, yo acá les pregunto si la estatura de una persona puede ser una circunstancia válida. Ay, esperen que me están pidiendo para ingresar. Ser una circunstancia válida la estatura de una persona? ¿Hace ruido o no? Y es como se dice ahora, bastante complejo. Vamos a ver que... ¿Y cuál podría llegar a ser una razón, profe, para ahora vamos a ver. Fíjense. Primero vamos a ver un caso que se resolvió en la Corte Suprema Argentina, que tiene que ver con el famoso caso Arenzón. ¿Qué pasaba acá? En este caso, ¿sí? Lo que se trataba de establecer era si era constitucional o no la limitación de la estatura de las personas para ser docentes. Así, este señor, el señor Arenzón, era un profesor que medía 1,58 m. Y entonces, ¿qué había pasado? Existía una reglamentación, ¿sí?, que vedaba a las personas de baja estatura la posibilidad de ser docentes. Cuando este caso llega a la Corte, ¿cuál fue la defensa del Estado? El Estado decía, esgrimía, para poder sostener la constitucionalidad de esa norma, que las personas bajas de estatura no tienen autoridad ante el aula. Fíjense, ese fue el argumento que usó el Estado argentino, el Estado en la provincia de Buenos Aires, cuando intentaba defender la constitucionalidad de la norma. Decía, nosotros, a ver, podría haber recurrido a datos empíricos, quizás, no los habrá tenido. ¿Qué era lo que quería, qué es lo que decía el Estado en ese momento? Nosotros entendemos que una persona de baja estatura no puede ser profesora porque no va a hacerse respetar en el aula. Ese era el argumento, es un caso que ustedes pueden buscar, después se los voy a poner, es un caso de nuestra historia constitucional. Ese era el argumento que esbozaba, es decir, la circunstancia de la estatura, ¿sí?, se sostenía, era una circunstancia que podía ser tolerada constitucionalmente, ¿por qué?
Porque la finalidad del Estado, ¿cuál era? Lograr los mejores profesores, o podríamos decir, la mejor enseñanza. ¿Por qué? Porque se entendía que los alumnos iban a respetar más a un profesor si este profesor era alto y no bajo. La Corte obviamente entendió que esa era una circunstancia no relevante y era inconstitucional. Y además, en un fallo muy lindo, yo ahora se los voy a colgar en el campus virtual, en el voto de algunos ministros, un fallo que a mí me gusta mucho, dice que en realidad recuerden el contexto histórico, año 1984, recién saliendo de la dictadura militar. ¿Qué dice la Corte Argentina? Que para los profesores argentinos sería mucho más importante, ¿sí?, estudiar la Constitución Nacional, los derechos establecidos en la Constitución Nacional, que tener una determinada estatura. Ahora les voy a colocar el fallo para que lo lean. Fíjense, en este caso se entendió, obviamente, que la estatura no era una circunstancia válida para efectuar una distinción, en este caso el acceso al empleo. ¿Sí? ¿Vamos hasta acá? Bueno. Vamos a pensar en otro ejemplo. Vamos a pensar en un ejemplo que un empleador privado, ¿sí?, pone un aviso clasificado donde le pide a las personas que tengan una determinada estatura. Vamos otra vez al 1,60 m. ¿Sí? Y acá, ¿cómo resolvemos? Puede ser que este empleador, yo por ahí le ponía, le tenga aversión a la gente baja. Si ese empleador odia a las personas bajas, le tiene fobia, ¿ahí hay un fin discriminatorio? Sí. Entonces, Sí. eso no es tolerado constitucionalmente. ¿Está? Fíjense ustedes que inclusive en algunos empleadores establecen como una condición, por ejemplo, que eso es para pensarlo, ¿sí?, que las personas para determinados empleos no sean fumadoras. ¿Y por qué? Porque entienden, en base a algunos datos estadísticos, que la gente fumadora trabaja menos. ¿Pero por qué trabaja menos? Porque obviamente, como no se puede fumar en el espacio de trabajo, ¿qué hace la gente que fuma? Sale. ¿Está? Entonces hay algunos empleadores, perdón por los fumadores, hay algunos empleadores que en las condiciones, pero fíjense cómo es para indagar un poquito, ¿sí? Hay algunos empleadores que cuando que buscan personal, también ya se coloca la condición de que no sean personas fumadoras. Fíjense, bueno, acá tenemos entonces otro caso que tiene que ver con la estatura, ¿sí? Ahora, ¿y si ese empleador en realidad está buscando jugadores para su equipo de básquet? ¿La circunstancia de la estatura podría ser tolerada? Y sí. ¿Por qué? Porque estadísticamente también, yo no sé nada de básquet, no es que no sé mucho, pero de sentido común puedo entender que una persona que mida menos de 1,60 m, ¿sí?, seguramente no serán las mejores personas para jugar a este deporte. Fíjense, en un caso y en el otro, la estatura puede ser un criterio aceptable constitucionalmente y en otros casos no. A esto iba yo cuando les decía que el derecho a la igualdad tiene un fuerte componente fáctico. Vamos a tener que indagar un poquito para entender esas circunstancias y si esas circunstancias son relevantes y son tolerables desde el punto de vista constitucional. ¿Sí? ¿Podría ser, profe, que lo ¿Sí? tendríamos que relacionar con el principio de razonabilidad también? Claro, ahora vamos a ver razonabilidad. Ahora vamos a ver principio de razonabilidad, claro. El tema es que nosotros cuando pensamos en las circunstancias, muchas veces pensamos que la intención de discriminar es abierta y es deliberada. Y a veces no es así. La mayoría de las veces, me atrevería a decir,
en la época en que nosotros vivimos, la intención no es deliberada, no hay una intención oculta o no tan oculta de efectuar una discriminación contra un grupo, bueno, no es así. La mayoría de las veces no es así, a veces se establecen las reglamentaciones y el resultado, son muchas reglamentaciones que en apariencia son neutrales y a veces el resultado tiene como consecuencia, ¿sí? Una distinción que tiene un contenido discriminatorio. ¿Está? A ver, esperen que voy mirando. A ver, ¿están todos? Porque, a ver si no me quedó nadie afuera. Esperen que yo tengo la pantalla dividida. No, está bien. Bueno, entonces, acá ya tenemos, fíjense, lo de la relevancia y la circunstancia. Ya empezamos a tener otra mirada. Empezamos a sentir la necesidad de indagar un poquito más acerca de la relevancia de esta circunstancia. Y acá yo les dejo un caso a ustedes para que lo charlemos un poco, vayan desactivando los micrófonos, que tiene que ver con la edad, ¿sí? ¿Se acuerdan que yo les decía con el ejemplo del carnet de conductor, de conducir, mejor dicho, que la edad era un criterio que había sido tomado para reglamentar, ¿sí? En este caso, esa reglamentación tenía un efecto que era no otorgarme el carnet, la habilitación de conducir hasta que yo cumpla una determinada edad. Y en este caso, bueno, espero que lean y espero sus apreciaciones. A ver, ¿qué les parece? Si en este caso la edad, ¿sí? Puede ser tomada también como un criterio relevante, constitucionalmente válido o no. A ver, ¿qué les parece? Habiliten sus audios, los escucho. ¿Se tiene que hacer un examen en cuanto a esa excelencia y calidad intelectual? Bueno, pero acordate que las normas son generales, ¿sí? Porque si no, yo tendría que establecer en la norma que los profesores que no estemos tololos podemos seguir y los profesores que están no pueden. Entonces yo tengo que establecer, las normas son generales, ¿sí? Entonces tengo que establecer un parámetro general y objetivo. Entonces, ¿cuáles podrían ser? Utilizar la edad. Puede ser, porque yo puedo, puedo buscar muchas interpretaciones acerca de esto. Ahora, la primera pregunta es, si en este caso, que así como está planteado, porque aparte está planteado a propósito, de esa manera, ¿sí? ¿A ustedes les parece que la circunstancia puede ser constitucional o no? ¿Puede ser una circunstancia válida? La edad, en este caso, la edad opera como una condición resolutoria, ¿sí? Cumplo la edad a mi casa. ¿Sí? ¿Qué les parece? Y bueno, lo mismo pasó con el caso Fight en su momento, que él no consideraba que estaba en condiciones de dejar su ejercicio, digamos. Claro. Lo mismo puede ser una condición, pero no todas las personas a la edad de 70 años llegan en las mismas circunstancias. Entonces, puede ser un criterio válido, pero yo atendería al caso particular de cada uno. Claro. Hay una aclaración. Lo que Fay discutía era la constitucionalidad de la cláusula constitucional que había sido incorporada con un límite etario luego, cuando él ya estaba en la Corte. Es decir, esa era la discusión, no era una discusión personal, sino lo que él decía, que como estaba en la Corte, no se le podía aplicar a él, ¿sí?, una norma que había sido establecida en la Constitución Nacional luego de que él ya había asumido su mandato. A eso se refería, que después se levanta en Schifrin, pero esa era la discusión. No era una discusión personal de si él, ojo que yo soy admiradora de Fight, pero ese era el planteo, era un planteo de inconstitucionalidad de una cláusula constitucional, por decirlo así en términos coloquiales, ¿sí? Pero es cierto. ¿El problema cuál es? Yo lo que no puedo decir es, bueno, imagínense ustedes una cláusula, esto lo que el caso gira en torno a ¿qué? A una norma administrativa.
y esto es una norma de carácter administrativo, imagínense ustedes una norma que diga, bueno, en la universidad los mayores de 70 años van a poder seguir dando clases siempre y cuando aprueben un examen psicológico. Esa sería la... Es para pensar en qué casos nosotros podríamos vencer el límite, ¿sí?, de este tipo de cláusula resolutoria en el marco de una condición etaria. ¿Está? Y si, por ejemplo, yo pusiera solamente, esto les va a gustar como estudiante, solamente pueden permanecer luego de los 70 años los mejores profesores. ¿Les parece eso una condición objetiva? Y no, claramente, porque la palabra mejor conlleva algo subjetivo. Claro. Para cada uno de ustedes, ser el mejor profesor tiene características distintas. Para algunos de ustedes el mejor profesor será la que o el que los aprueba todo, al otro para el que no hincha mucho, para el otro el que sí, que le exige, Así como nosotros somos en este momento 60 personas, cada uno de nosotros tendrá una interpretación acerca de lo que es ser el mejor profesor. Pero fíjense que ese dato inserto en una norma administrativa es inviable. Fíjense cómo uno se da cuenta que eso no se puede hacer. ¿Por qué? Porque las normas tienen que ser claras. ¿Se acuerdan lo que veíamos en principio pro persona? Es una forma de reglamentar, ¿sí? Yo tengo como profesora el derecho constitucional a trabajar. Esto que yo estoy haciendo con ustedes es un trabajo, además que, por supuesto, un placer, una pasión, como dicen las profesoras más grandes. Esto que yo estoy haciendo es un trabajo, y yo tengo constitucionalmente el derecho a trabajar. Sí, ahora, constitucionalmente también, este tipo de normas tiene que ser validada. Es decir, si a mí constitucionalmente me van a decir en algún momento, bueno, muchas gracias, vaya a su casa. ¿Sí? Fíjense, el criterio en este caso es el de la edad. Ahora, vamos a jugar con algunos ejemplos. Y si el criterio fuera otro a los 50 años, por ejemplo, y ahí a lo mejor haría un poco más de ruido, ¿sí? Porque, pero ¿cuál es la relación? Los 50 años ni siquiera está cerca de la edad jubilatoria, porque hay muchos elementos que ustedes van a tomar en cuenta, ¿sí? No solamente lo que tiene que ver con el derecho a la igualdad, sino hay datos de contexto, ¿sí?, que les van a servir para hacer una evaluación jurídica acorde y correcta acerca de si este tipo de condiciones, ¿sí?, es adecuada y es más que adecuada, constitucionalmente válida. ¿Vamos hasta acá? ¿A alguien se le ocurre alguna solución respecto a este caso? No tengan miedo de decir lo que piensan, porque yo creo que los docentes nos deberíamos ir antes. No crean, yo creo que nadie aguanta frente al aula hasta los 70. Discúlpenme. No crean que yo quiero quedarme hasta los 80. No, usted tiene que quedarse, doctora. ¿Mm? Usted tiene que quedarse hasta rato. Sí, claro. No me veo con bastón dando clase. Bueno, ¿a alguien se le ocurre alguna manera, ¿sí?, de que alguien piensa que esto es inconstitucional, que está mal? Después les voy a mostrar, yo tengo algunas sentencias que nosotros hemos intervenido acá en la Cámara Federal y en los juzgados de primera instancia defendiendo la posición de la universidad. ¿Está? ¿Nadie se le ocurre nada? ¿Seguimos? ¿Sí? Bueno. Esperen que sigo admitiendo, ahí está. Esperen, paciencia.
Beat presents Supreme Cold Briefs. Topeka, Kansas, 1950. Schools were segregated by skin color. Each day, 8-year-old Linda Brown and her sister had to walk 1 mile, crossing several busy railroad tracks along the way to get to a bus that led them to a school across town. Now, Esperen que ya les pongo el subtítulo. just 4 blocks from their home, but this school was for white children only, and Linda Brown and her sister. Schools were segregated by skin color. Each day, 8-year-old Linda Brown and her sister had to walk 1 mile, crossing several busy railroad tracks along the way to get to a bus that led them to a school across town. Now, an elementary school already existed just 4 blocks from their home, but this school was for white children only, and Linda Brown and her sister were African American. Linda's father, Oliver Brown, tried to enroll her in the white-only elementary school, but the principal of the school wouldn't allow it. So Brown went to the Topeka's branch of the National Association for the Advancement of Colored People, or NAACP, and asked for help. The NAACP had actually already been planning on challenging segregation in public schools. The organization helped 12 other African American parents attempt to enroll their children in whites-only schools in the Topeka School District. A major goal of the NAACP was to bring down the precedent set up by Plessy v. Ferguson, the 1896 Supreme Court decision that said segregated facilities based on skin color was okay as long as both facilities were the same quality. This became known as the, quote, separate but equal doctrine. The NAACP helped Brown and the rest of the parents sue the Board of Education of the city of Topeka after the district continued to refuse to let their children enroll in whites-only schools. The parents claimed their children's rights, as protected by the Equal Protection Clause of the 14th Amendment, were being violated. The NAACP put Oliver Brown at the head of the roster as a legal strategy. The Board of Education argued that segregation was already a way of life, and segregated schools simply got them ready for the segregation they would later encounter as adults. They also claimed that segregated schools were not harmful to Black children. The United States District Court for the District of Kansas heard the case and ruled in favor of the Board of Education, using the ruling in Plessy v. Ferguson as their justification. And yet, the 3-judge district court panel argued that segregation hurt African American children. Still, they insisted that whites-only and blacks-only schools in Topeka were of equal quality in terms of facilities, the qualifications of teachers, transportation, and what they were taught. Brown and the rest of the parents appealed to the Supreme Court. As it turns out, there were parents across the entire country fighting fiercely against school segregation in public schools as well. In 1952, the court considered 5 different cases that all dealt with the issue. Ultimately, the court just combined all 5 cases under the name of Brown v. Board of Education. The NAACP had been involved in all 5 cases and appointed Thurgood Marshall, a future Supreme Court justice, to argue the case for Brown. The court heard the case in the spring of 1953, but remained divided on the issue, and they knew this was a big freaking deal, so they didn't want to rush it. Chief Justice Fred Vinson was really worried about a close vote that would dramatically change the country, and he, in particular, wanted to postpone the decision. Well, he died in September, and President Dwight D. Eisenhower nominated Earl Warren, the former governor of California, as Vinson's replacement. The court reheard the case in December 1953, with Warren now leading. For several months, the justices debated and discussed the case. One justice who had thought about voting against Brown, Robert H. Jackson, suffered a mild heart attack during this time. Warren went to visit him in the hospital, continuing to discuss the case during his recovery. Ultimately, Jackson would change his mind. Warren was able to do what Vinson was not. He brought all the justices together for a unanimous decision. That's right, on May 17, 1954, the court voted 9-0 in support of Brown.
This overturned the now infamous Plessy v. Ferguson decision, saying that segregation of schools based on skin color went against the Equal Protection Clause of the 14th Amendment. The court also argued that segregated schools made African American children feel inferior and damaged their development. Warren gave the opinion of the court, saying, quote, "We conclude that in the field of public education, the doctrine of separate but equal has no place. Separate educational facilities are inherently unequal," unquote. Reporters at the announcement of the decision were shocked that it was unanimous. They expected a divided court. They were also shocked to see Robert Jackson there. Jackson had actually left the hospital directly to go there. He wanted to be there to show the court was truly united behind the decision. Now, the court did not announce how their ruling was to be enforced. Instead, it asked the attorney generals of all states enforcing segregation laws for their feedback. The court heard a bunch of more hearings over the next year, and on May 31st, 1955, announced a plan for how to proceed with the desegregation of public schools. They said it should occur with, quote, "all deliberate speed," whatever that means. That decision became known as Brown 2. Sounds like a great movie sequel. Anyway, of course, many tried to ignore the ruling, and it would take several years before school systems fully desegregated. The South, in particular, resisted. And probably the most famous case, 9 African-American students attempted to go to the all-white Little Rock Central High School in Little Rock, Arkansas. The governor, Orville Faubus, had prevented them from going. The Little Rock 9, as they became known, were only allowed to attend after President Eisenhower stepped in and sent paratroopers to escort the students every day for an entire year. Other than Marbury v. Madison, Brown v. Board of Education might just be the most important Supreme Court decision in American history. It was consequential. All of a sudden, all of American society and even culture changed. It paved the way for integration and was a huge victory in the civil rights movement. It also proved as a model for using lawsuits to reform society. Mr. Beat presents. Bueno, me parecía importante, el videíto me parece, está bueno para entender la importancia de este fallo. ¿Pudieron ver bien? Sí, el caso Brown. Yo les había mandado unos links para que puedan, si podían ver la película, no sé si algunos de ustedes habrán podido ver la película Separados pero Iguales, que es precisamente el film que aborda todo el entramaje judicial de estos 5 casos y su llegada a la Corte Suprema Norteamericana, ¿sí? Después la clase que viene vamos a volver sobre este tema porque la verdad ha tenido muchas consecuencias y es un fallo muy, muy interesante. ¿Por qué les pongo este video? Porque de alguna manera contrapone, ¿sí?, constitucionalmente ese separados pero iguales de la primera jurisprudencia que veíamos del caso Plessy, y casi 60 años después, este caso, el caso Brown, que ha tenido, como decía el video, una importancia, gran importancia para la jurisprudencia. Imagínense ustedes que cuando el caso Brown cumplió 50 años, ¿sí?, las facultades de Derecho, por lo menos de las grandes capitales, por ejemplo en la UBA, en todo el mundo hicieron un acto de celebración de este fallo para tener la dimensión de lo que ha significado a nivel constitucional, precisamente por erradicar ese estándar de separados pero iguales, ¿sí? Bueno, vamos a volver la clase que viene con este tema, cuando veamos sobre todo lo que tiene que ver acciones afirmativas, ¿sí? Avancemos un poquito. Entonces, en estos ejemplos que nosotros veníamos viendo, una de las conclusiones que podríamos arribar es que tenemos que mirar la relación que existe entre esos medios y esos fines. ¿Se acuerdan en el ejemplo de la habilitación para conducir? Nosotros decíamos que el medio eran esos requisitos que el Estado exigía, por ejemplo la edad y aprobar un examen, y la finalidad ¿cuál era? ¿Sí? La seguridad vial de todas las personas. Ahí hay una relación de medio-fin. Eso es lo que nosotros analizamos para
ver si esas circunstancias son adecuadas, ¿no?, desde el punto de vista constitucional. Si esos medios, nosotros decíamos en ese ejemplo que estaba ajustado y, por ejemplo, si la exigencia del requisito para el carnet habilitante era el sexo, decíamos que no era una relación de funcionalidad, que no se entendía qué tenía que ver, ¿sí?, con la seguridad vial, el tema de otorgar carnet habilitantes a las personas según su sexo. ¿Está? Fíjense ahí, en el primer caso, en el caso de la edad, que es una condición, pareciera ser que es una condición admitida, y en el segundo caso, en el caso del sexo, no. En otro ejemplo, nosotros decíamos que para ingresar a la universidad, el haber terminado la escuela secundaria era admitido constitucionalmente, mientras que el sexo no. Fíjense cómo en ambos casos nosotros hacemos una relación de adecuación entre el medio elegido y el fin que supuestamente persigue la norma. ¿Sí? ¿Estamos hasta acá? Bueno, avancemos entonces. Acá sí, ya nosotros vamos a empezar a hablar un poquito de los estándares, ¿sí? Son los estándares constitucionales que de alguna manera más técnicas nos van a posibilitar, ¿sí?, establecer si la condición que sea, la circunstancia, la condición que se ha elegido es una circunstancia, nosotros decimos relevante o podríamos decir constitucionalmente hábil, para establecer esa clasificación. Cuando nosotros veíamos el caso Caille, ¿sí?, ¿se acuerdan? La igualdad como igualdad de circunstancias, nosotros, y ustedes así habrán visto en derecho constitucional, decíamos que esa es la igualdad formal, ¿sí? Es simplemente la igualdad formal, la igualdad en igualdad de circunstancias. En esa igualdad formal, nosotros analizamos respecto de la fecha de nacimiento o el color de la piel en los casos de Norteamérica, nadie se pregunta si el criterio que ha sido elegido para efectuar la clasificación es un criterio legítimo o no. Esa es la igualdad formal. Cuando nosotros hablamos de otro tipo de igualdad, nosotros hablamos de la igualdad material, sí nos preguntamos, ahí sí nos preguntamos, si esa circunstancia que ha sido elegida para efectuar la distinción es una circunstancia relevante desde el punto de vista constitucional. ¿Sí? Además, la igualdad material tiene esa característica que establece que para permitir un trato desigual, si no hay ninguna razón que sea válida para establecer un trato desigual, el trato debe ser igualitario. Esa es la fórmula que nosotros utilizamos, ¿sí? Si esa distinción que se efectúa no presenta una característica de objetiva y razonable, es discriminatoria. Eso tiene efectos, y obviamente en la práctica judicial, tiene efectos muy, muy, muy concretos. ¿Cuáles son? En el aula virtual ustedes tienen también un trabajito acerca de este tema que por ahí pueden mirar, si se les complica. ¿Cuáles son los exámenes que se hacen respecto de la igualdad como principio antidiscriminatorio, esta igualdad material de la que hablábamos? Hay que hacer un examen que tiene que ver con la idoneidad, ¿sí?, de la circunstancia elegida, los medios alternativos que siempre sean menos lesivos. Esto seguramente a ustedes les va a hacer acordar también cuando veíamos principio pro persona, porque tiene relación, porque estamos hablando de reglamentaciones, y también tiene que ver con la proporcionalidad en sentido estricto. La proporcionalidad, esa de la que hablamos, entre la relación entre la finalidad y el objetivo de la norma. Esos son así, elaborados de manera muy simple, ¿sí?, los estándares constitucionales, ¿sí?, que aplican los juzgados para poder determinar si puede prosperar un planteo acerca de la inconstitucionalidad de una norma o no. ¿Sí? ¿Vamos hasta acá? ¿Cuáles son los subexámenes de igualdad? ¿Sí? Nosotros hablamos de niveles de escrutinio. ¿Qué son estos de niveles de escrutinio? Esto a lo mejor les hace acordar a jurisprudencia extranjera, pero en la Argentina también se usan los niveles de escrutinio. Los niveles de escrutinio son
esos controles que realiza el Poder Judicial para poder determinar si una norma que establece una distinción es discriminatoria o no. Después nosotros la clase que viene vamos a abordarlo desde el punto de vista de la Convención Americana. Ahora vamos a quedarnos con la Constitución, que es muy rica también. Nosotros decimos que hay distintos niveles de escrutinio. Yo me voy a referir específicamente a lo que es el escrutinio leve y el escrutinio estricto. En la jurisprudencia norteamericana también hay niveles de escrutinio intermedio, pero nosotros vamos a hablar de estos dos niveles de escrutinio, el leve y el estricto sobre todo. Esto tiene que ver ¿con qué? Con la intensidad del control. Pero también tiene un efecto práctico muy importante que tiene que ver con la presunción o no de su constitucionalidad respecto del principio de igualdad. Ahora vamos a volver sobre esto. Cuando nosotros hablamos del escrutinio leve, o de mera razonabilidad, le decimos en la jurisprudencia argentina, partimos de un estándar, que es que la norma es legítima y es constitucionalmente válida. O sea, la clasificación que se realizó en el caso concreto es válida. Hay una presunción de validez. ¿Cómo se revierte esa presunción de validez? La persona o el grupo que alega que esa distinción es irrelevante o es inconstitucional, lo va a tener que demostrar. Es decir, la carga de la prueba acerca de la discriminación está en cabeza de quien alega que la distinción es discriminatoria. Y eso es algo importante, ¿por qué? Porque tiene que ver con la presunción de validez de las normas. Es algo que ustedes ya estudiaron en Derecho Administrativo, ¿sí? En este test, podríamos decir, de mera razonabilidad, que tiene que ver con el test o el escrutinio más leve en materia de constitucionalidad, en materia de igualdad, lo que se va a examinar es la finalidad de los actos y los medios empleados, y hay, podríamos decir así, un visto bueno judicial, una tolerancia de los tribunales hacia la validez constitucional de las normas impugnadas. Hay muchísimos fallos, ustedes habrán visto muchísimos fallos en los que la Corte, yo acá les traigo un extracto de uno de los fallos, se parte de la validez de la constitución de la norma y solamente esa presunción puede ser destruida a través de una argumentación que tiene que ser, por cierto, muy fuerte por parte del impugnante. Ese es el test más liviano, podríamos decir, de razonabilidad. Después nosotros tenemos, yo me voy a referir concretamente al test de escrutinio estricto, para no marearlos, que ahí todo cambia. Ahí partimos de la presunción es diferente. Partimos de la presunción que en realidad la norma es inconstitucional. Implica, primero, partir, les decía, de la presunción que la distinción es arbitraria, la carga de la argumentación que antes estaba en cabeza de quien argumentaba que la clasificación era arbitraria, ahora se pone en cabeza de quien justifica la clasificación, en este caso el Estado. Ustedes recuerden, por ejemplo, en el caso Arenzón, cuando quien debía, si tomamos el test de escrutinio estricto, quien debía demostrar y no demostró que la estatura era un criterio relevante para el ejercicio de la docencia, era el Estado. No fue Arenzón quien debía demostrar que él estaba en condiciones de ser un buen docente. ¿Me siguen hasta acá? Una exigencia agravada de la justificación, la arbitrariedad solo puede ser revertida si la carga de la argumentación logra alegar y justificar razones más importantes o razones imperiosas, un criterio estatal urgente, se dice en la jurisprudencia norteamericana. Fíjense cómo partimos de una idea en lo que había una tolerancia constitucional acerca de algunas normas y cambiamos a un test de escrutinio que es mucho más estricto y cambia fundamentalmente, ¿sí?, los parámetros de las presunciones que giran en torno a los escrutinios de constitucionalidad. Y por último hay una regla epistémica que tiene ¿qué es esto de la regla epistémica? Tiene que ver que si al final
de toda la argumentación que realiza el Estado, ¿quedan dudas? ¿No termina de cerrar? ¿No logra ser lo suficientemente convincente? La norma es inconstitucional. ¿Sí? Vamos a ver con algunos ejemplos. ¿Vamos hasta acá? ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿Están despiertos todavía? Bueno. ¿Cuáles son los criterios? Entonces, veníamos hablando de distintos test de escrutinio. Vamos a ver en alguna jurisprudencia. Esto del cumplimiento estatal gubernamental forzoso e innegable, en lo que el Estado tiene la carga de la prueba, es decir, cuando se realiza este tipo de nivel de escrutinio, nosotros ya partimos de una idea. Estamos en presencia de un motivo discriminatorio. ¿Sí? Que solamente el Estado no le va a alcanzar demostrar la relación de funcionalidad entre los medios y los fines, sino que para poder revertir toda la carga que pesa sobre esa presunción de inconstitucionalidad, va a tener que demostrar que hay un interés estatal urgente e impostergable. Pensemos en algún ejemplo. Ahora cuando veamos, por ejemplo, la jurisprudencia de la Corte Argentina, vamos a ver que nosotros tenemos una presunción, la Corte Argentina realiza un test de escrutinio estricto, por ejemplo, respecto de los casos de nacionalidad. ¿Sí? Cuando existen normas en las que se establece el impedimento a las personas extranjeras de realizar determinados trabajos o ejercer determinados derechos. Bueno, en principio, si nosotros decimos, bueno, ¿en qué casos podría? Pensemos, hagamos un ejercicio antes de pasar a la resolución de otros casos. Si ustedes quieren, pueden habilitar los micrófonos, les pido por favor para ver que están vivos todavía. ¿En qué casos, por ejemplo, les parece a ustedes que el Estado podría cumplir este requisito de demostrar el interés estatal urgente cuando va a efectuar una distinción respecto de la nacionalidad? Y bueno, a ver, haciendo así un ejercicio, yo me imagino, por ejemplo, que en algún momento el ejército requiera personal militar para la custodia de la frontera. Bueno, habría que ver, habría que analizar si en ese caso el criterio de la nacionalidad es un criterio que tiene o no una finalidad discriminatoria. Pero, por ejemplo, pensando en el sexo de las personas, si uno tuviera que pensar en una distinción que se efectuara respecto de las personas solamente en relación con su sexualidad, nos parecería raro. Yo siempre les solía dar un ejemplo, pero que después ustedes mismos me decían, no, profe, ese ejemplo no pero lo voy a ir dando, total, el público se renueva, como dice Mirta Legrand, que tenía que ver con el Estado, por ejemplo, tuviera que contratar a personal, guardia cárcel, en una cárcel federal de delincuentes sexuales. Los abolicionistas se van a enojar conmigo, pero bueno. Y que entonces en ese caso, para estar en contacto directo con estos agresores condenados, el Estado decidiera contratar solamente personal masculino. Bueno, habría que ver si en realidad el Estado puede demostrar que existe un interés estatal urgente y que esa finalidad en realidad no esconde una finalidad discriminatoria. ¿Me siguen hasta acá? O sea, hay casos en que el Estado puede demostrar que aún en el test de escrutinio estricto, que no hay finalidad discriminatoria, y es que la única forma, ¿sí?, que la finalidad del Estado puede ser cumplida. En este caso, que a muchos yo sé que no les gusta, tiene que ver con la custodia de las personas detenidas por estos delitos. Pero fíjense que todo depende de cómo uno haga, ¿sí?, la evaluación del caso para poder razonar si eso es admisible o no. ¿Me siguen hasta acá? ¿Me están escuchando? Bueno. ¿Cómo se origina este test?
Este test se origina en la jurisprudencia norteamericana, era un caso que tenía que ver con una cuestión comercial, no tenía nada que ver con la cuestión de... Nosotros tenemos también algunos casos que después les voy a ver si en la clase que viene les comento, que no tienen que ver estrictamente con el derecho a la igualdad de las personas en el sentido estricto, sino que tienen que ver muchas veces con cuestiones, como este caso en Estados Unidos, con cuestiones comerciales. El origen del test lo hace uno de los jueces en esta sentencia, Estados Unidos versus Caroline Products, perdonen la pronunciación, que se refería a la constitucionalidad de una ley federal que regulaba el comercio de leche, y prohibía incluir en la leche descremada productos fuera de la grasa láctea que tuviera apariencia de leche o crema. Perdonen los veganos, en esa época no existían los veganos. ¿Qué pasa? Cuando ese caso se resuelve, uno de los jueces, el juez Stone, dice que hay que hacer, depende del derecho o el bien jurídico que se discuta, hay que proceder a distintos niveles de escrutinio. Esto es interesante. ¿Por qué dice esto el juez Stone? Stone dice que cuando hablamos de cuestiones meramente económicas, ¿sí?, hay que realizar un test de constitucionalidad de mera razonabilidad, el primero que veíamos. Ahora, cuando nosotros hablamos de otros tipos de derechos, que en este caso involucrarían derechos humanos, sí hay que realizar un test de escrutinio estricto. Fíjense, esta posición del juez Stone en este precedente también lo ha seguido, lo ha llevado la Corte Argentina. Yo acá por eso le puse el caso a este famoso, que creo que lo ven en tributario, este famoso el caso Vega, donde se había dictado una ley que prohibía a Vega, que era el dueño de una planta de fraccionamiento de vinos de Entre Ríos, realizar esa actividad porque estaba fuera de la zona de cultivo y de la zona de extracción de uva. Es un caso comercial, podríamos decir. La Corte basó su solución en el hecho que las distinciones normativas para supuestos que se estimen distintos son valederas en tanto no sean arbitrarias, no obedezcan a propósitos de injusta persecución o indebido beneficio, sino a una causa objetiva para discriminar, aunque su fundamento sea opinable. Fíjense, en este caso la Corte Argentina, al igual que lo había hecho la Corte norteamericana, utiliza el primer test, el test de mera razonabilidad. Ahora, fíjense, otro caso de la jurisprudencia norteamericana, este caso lo vamos a ver cuando veamos derechos humanos de las mujeres, cuando veamos jurisprudencia, un caso muy, muy interesante, con muchas, hay hasta películas de este caso, pero ¿qué les quiero comentar? En este caso, fíjense, que ya se utiliza otro tipo de escrutinio. En el año 96, en Virginia, existía una academia militar, era la única, que impedía a las mujeres poder acceder. En este caso, el gobierno federal promueve una demanda alegando la violación de la enmienda 14, que nosotros recién comentábamos. La demanda tuvo resultado positivo por la Corte, sostuvo que para defender una acción del Estado que imponga categorías, exclusiones o clasificaciones basadas en el sexo, se debe demostrar una justificación sumamente persuasiva. Cuando nosotros hablamos de argumentación persuasiva, estamos refiriéndonos al test de escrutinio estricto. Vamos a ver que en este caso, cuando veamos derechos humanos de las mujeres, vamos a tratar de ver una película de la famosa juez Ruth Blader, que muchos de ustedes conocen, que tuvo mucha importancia y mucha incidencia en esta sentencia. Fíjense, acá nosotros tenemos un test de escrutinio estricto. Acá en la presunción está en cabeza del Estado quien debe demostrar el interés estatal urgente, que por lo visto, y ante la presencia de esta contundente sentencia, no pudo ser demostrada. ¿Vamos hasta acá? Den señales de vida. Den señales de vida. ¿Están despiertos? ¿Sí? ¿Sí? Bueno. En materia del test de constitucionalidad, vamos a ver también, en este caso nosotros lo vamos a ver también cuando veamos igualdad estructural, pero vamos a volver después. Pero ¿a dónde voy con esto?
En el caso Montserrat, el caso del Colegio Montserrat, ustedes recuerdan, a lo mejor lo vieron, es un caso que también llega a la Corte Argentina, donde la Corte Argentina tiene que realizar un test de escrutinio estricto. ¿Por qué? Porque estaba en juego nada más y nada menos que el acceso a la educación. ¿Qué pasaba? En Córdoba, ustedes saben que el Colegio Montserrat es un colegio que depende de la Universidad Nacional de Córdoba. Generalmente los colegios que dependen de las universidades son, tomen como por ejemplo el Montserrat, el Nacional Buenos Aires, son los mejores colegios. ¿Por qué? Porque cuentan con las estructuras, los profesores de las universidades, lo cual le da un nivel, por así decirlo, muy importante. Bueno, en este colegio, el colegio más prestigioso a nivel educativo y académico de Córdoba, no podían ingresar las mujeres. A ver, no existía ninguna norma que establecía que las mujeres no accedían. Las mujeres no accedían. Cuando en la década del 90, finales de la década del 90, el Consejo Superior decide dictar un acto administrativo, porque esto comienza con un acto administrativo, en la cual establece que las mujeres pueden ingresar al colegio. ¿Qué pasó? Un grupo de padres se presenta a través de una medida, una acción de amparo a la justicia, pidiendo que se declare la inconstitucionalidad de ese acto administrativo de la universidad. ¿Por qué? ¿Cuáles eran los argumentos? Hay dos tipos de argumentos. Hay argumentos que están plasmados en el escrito judicial. Esos argumentos tenían que ver ¿con qué? Con el derecho que los padres alegaban tenían de que sus hijos varones continúen, ¿sí?, educándose bajo la misma modalidad de cuando habían ingresado. Esa modalidad a la que estos chicos con la que habían ingresado era un colegio sin mujeres, ¿sí? Ahora bien, por supuesto alegaban cuestiones que tenían que ver de índole administrativa, de que administrativamente eso no se podía hacer, que ellos tenían derecho a mantener las mismas condiciones, bueno. Y en los medios de comunicación, por eso digo, voy a diferenciar lo que son los argumentos jurídicos y los argumentos no jurídicos. En los medios de comunicación, porque fue un caso que se debatió mucho, ¿qué era lo que se decía? Se decía que el nivel educativo del colegio iba a caer por la presencia de las mujeres. Esto de, parecía que las mujeres íbamos a ir a revolotear un poco las hormonas, y por lo tanto el nivel educativo de hombres y mujeres iba a caer. El colegio no iba a ser lo mismo, un colegio muy tradicional, no iba a ser lo mismo. ¿Por qué? Porque la presencia de las mujeres iba a alterar, en términos académicos, la educación de esta manera. Bueno, la Corte, por eso yo me voy a quedar con una primera parte de la solución de la Corte obviamente, ¿sí?, rechaza la acción de amparo, realiza un test de escrutinio estricto y dice, no hay manera de impedir que las mujeres ingresen a la universidad, ¿sí? No hay razón valedera. Acá la diferencia es que el Estado no tenía que demostrar nada, porque en este caso el Estado era la universidad y era quien había promovido los cambios, ¿sí? Acá eran los particulares, las personas, los padres de los chicos, los que intentaban cambiar un acto administrativo. Esta es la posición del Estado. La Corte no tuvo ninguna duda, esto era no solamente válido a nivel constitucional, sino que era esperable a nivel constitucional. Después vamos a volver con algunas cosas de este fallo en la clase que viene, ¿sí? ¿Qué pasó en el Colegio Montserrat de Córdoba? Es decir, ¿qué pasó? ¿Se destruyó el colegio se cambió, vino la crisis, desapareció, vinieron las plagas? No, pasó lo que pasa cuando las personas se integran. Esto es una foto, por ejemplo, de la colación del año 2017, después no tuve tiempo de actualizar. Ustedes pueden entrar en las páginas del colegio. El colegio tiene, los hombres y las mujeres ocupan los cuadros académicos en igualdad de condiciones. El mérito, sí, es una condición interesante, el estudio y el esfuerzo, ¿sí? No hay resultados sin esfuerzos y sin mérito. Fíjense, desde
desde ese fallo de la Corte, a ver, cuando nosotros miramos las sentencias, después vamos a ver en el caso del caso Brown, les voy a mostrar qué pasó después del caso Brown. Bueno, acá les puedo mostrar qué pasó después de la sentencia de González de Delgado. Esta foto la saqué ayer de la página, ¿sí? Se destruyó el colegio, no hay hormonas volando, la gente estudia, todo sigue igual, mejor, ¿sí? Pero fíjense los efectos que tienen y que ha tenido en este caso un pronunciamiento de la Corte que ha validado una decisión administrativa en este sentido con clave igualitaria. ¿Mm? ¿Vamos hasta acá? ¿Estamos? ¿Estamos despiertos? Bueno. Ustedes me decían recién que esto tiene que ver con la razonabilidad. Y sí, tiene que ver con la razonabilidad. Y la razonabilidad, ¿qué es la razonabilidad? Ustedes han estudiado la razonabilidad, pero yo quiero volver un poquito sobre este tema porque me parece importante un pequeño repasito. Nosotros tenemos, y siempre, ni bien comenzamos a hablar, hablamos de la razonabilidad, porque generalmente ligamos la razonabilidad también a la constitucionalidad, ¿sí? Pero ahora vamos a ver que eso no es necesariamente así. Cuando nosotros hablamos de la razonabilidad, hablamos de los artículos 28, cuando se acuerdan cuando veíamos algo que tenía que ver con los principios, hablábamos algo de esto, el artículo 33, de los derechos implícitos, y cuando veíamos principio pro persona también. La razonabilidad es ese estándar que permite analizar en qué medida un acto que emana del Estado es o no razonable en la medida en que regula o reglamenta un derecho. Nosotros siempre decimos, no, por vía de reglamentación no se puede, como muchas veces pasa, cercenar un derecho. Bueno, eso tiene que ver con la razonabilidad. El control de razonabilidad, nosotros veíamos los test de escrutinio, también es un control constitucional sustantivo. Hay que hacer juicios, se aplican una serie de juicios para poder analizar si determinado acto administrativo es o no razonable. Nosotros, el término de razonabilidad siempre deja como algo de indeterminado. Cuando nosotros, por ejemplo, hablamos de plazo razonable, o sea, la razonabilidad es un concepto con el que nosotros estamos muy habituados. ¿Está? Siempre vamos a tratar de establecer estándares. En lo que es razonable no es una apreciación personal. Siempre yo les doy el ejemplo, lo que para mí puede ser razonable en términos de un plazo, por ejemplo, puede no serlo para mi cliente o no puede no serlo para un juzgado. Entonces, siempre que hablamos de lo razonable, tratamos de darle contenido a ese concepto que, por cierto, es bastante indeterminado. ¿Cómo se establece el contenido de la razonabilidad a nivel judicial? A través de juicios, estos juicios de ponderación que nosotros llamamos a nivel judicial, ¿sí? En principio siempre decimos que para que un acto sea razonable, un acto emanado del Estado sea razonable, obviamente tiene que estar conforme a la Constitución, y ahora agregaríamos a las convenciones internacionales de derechos humanos, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de la jurisprudencia en materia de razonabilidad, siempre nos viene a la mente el famoso precedente del Cine Callao, donde se estableció esto que yo les decía al principio, una suerte de estándar, que tiene que ver con una presunción de que los actos emanados del Estado son en principio razonables, ¿sí? Acuérdense cuando recién yo les mostraba el test de mera razonabilidad. En principio es razonable, salvo que yo demuestre a través de una argumentación sólida y consistente que ese acto es irrazonable. Esa es la presunción. Por eso también, de esto también deviene la validez de los actos administrativos, la presunción de validez de los actos administrativos del Estado. ¿Sí? ¿Vamos hasta acá? ¿Sí? ¿Estamos despiertos? ¿Firme? Ya ni escriben en el chat, pero qué bárbaro, yo no les puedo contestar, pero estamos todavía, estamos vivos, vivas. Bueno,
Entonces les decía que en este estándar, en estos estándares de razonabilidad, esta suerte de presunciones que juegan siempre de una determinada manera, siempre se presume, ¿sí?, la constitucionalidad, se presume la razonabilidad, salvo que, salvo que sea demostrado por el impugnante o salvo que nos encontremos, ¿sí?, ante algunas distinciones que ameritan un control más riguroso, más estricto y que por lo tanto van a cambiar la presunción de cabeza. ¿Sí? En un principio, en el de mera razonabilidad, o está en la cabeza de quien lo exige, y en el otro caso, ante determinados tipos de derechos, cambia su titular y pasa a cabeza del Estado. ¿Sí? ¿Estamos hasta acá? Bueno. En este sentido, es importante recurrir a este concepto, que es el concepto de categorías sospechosas. ¿Por qué? Porque estas categorías sospechosas ya me están advirtiendo. Yo siempre cuando hablo de categorías sospechosas me refiero a esas señales de alerta, de alerta que ya me van a decir a mí que ni siquiera tengo que sentarme a hacer el test de control de escrutinio estricto, no tengo que ponerme a pensar si es de escrutinio estricto, de mera razonabilidad, ya es una alerta. Es una señal de peligro que a mí me está advirtiendo, ¿sí?, que la clasificación que se está realizando es ilegítima y es inconstitucional. E inconvencional, vamos a ver la clase que viene. ¿Sí? Esa señal de alerta, ¿para qué me sirve? Me sirve en muchos casos. Me sirve cuando yo asesoro, por ejemplo, a un legislador, asesoro a un concejal, asesoro a una empresa, imagínense todo el espectro donde nosotros podamos establecer alguna suerte de distinciones. Un órgano administrativo, el PAMI, lo que a ustedes se les ocurra, es decir, qué tipo de clasificación es razonable y qué tipo de clasificación no sería razonable. Ahora, la categoría sospechosa me avisa de antemano, es una luz de alerta que me está diciendo que ya eso tiene una fuerte carga de presunción de inconstitucionalidad. ¿Por qué? Porque lo que me está diciendo es que si yo voy a establecer una clasificación que gire en torno a, por ejemplo, en el caso norteamericano, la raza, ahora vamos a ver algunos casos, el sexo, en el caso argentino, la nacionalidad, ahí ya no hay mucho test que hacer. El solo detectar, el solo mirar y el solo detectar que esa clasificación gira en torno a una de esas categorías que se presumen a priori irrazonables, ya está la carga muy fuerte de inconstitucionalidad. ¿Vamos hasta acá? ¿Sí? Esto, obviamente, lo que hace es ahorrarme mucho trabajo. Ya no tengo que estar indagando mucho, sino que simplemente lo que yo voy a hacer es, si yo detecto en esa clasificación que se establece alguna de estas condiciones que giran, vamos a ver la clase que viene cómo eso ha ido creciendo, ¿sí? Pero en principio podemos decir que las referencias de la exigencia de una condición como la raza, en el caso norteamericano, la nacionalidad, en el caso argentino, el sexo, en el caso argentino, hace y dota a esa norma de una fuerte presunción de inconstitucionalidad. ¿Sí? ¿De dónde viene esto de la categoría sospechosa? Otra vez, Corte norteamericana. ¿Sí? Fíjense que en este caso, por más paradójico que resulte,
sobre todo si vemos lo que se resolvió en el caso Placey. Este caso es un caso raro porque acá lo que se debía resolver era si las personas afroamericanas podían integrar o no los jurados criminales, los juicios de jurados criminales. Y en ese sentido se entendió, es algo raro, que sí podían hacerlo porque gozaban de los derechos civiles de los que goza la raza dominante. Bueno, los términos y las sentencias son bastante complicados, pero en ese sentido se hablaba ya de categorías sospechosas. Cuando la Corte norteamericana aborda específicamente el caso de las categorías sospechosas, tiene que ver, fíjense el contexto, fíjense el año, 1944. ¿Qué había pasado? El ataque a Pearl Harbor. ¿Sí? Entonces, en ese momento, ustedes recuerden que ese ataque a Estados Unidos permitió o instó a Estados Unidos a meterse en la Segunda Guerra Mundial, por suerte, porque si no, no sabemos bien cuál hubiera sido nuestra historia. Pero ese ataque, a raíz de ese ataque, Estados Unidos se dictó un decreto en el que se establecía que las personas de origen japonés, fueran o no fueran ciudadanos estadounidenses, no podían residir en la costa oriental de los Estados Unidos. Ahí había una prohibición expresa, ¿sí? Bueno, cuando la Corte norteamericana tiene que resolver si esta norma era una norma constitucional o no, habla de las categorías sospechosas, lo que pasa que dice que es constitucional, ¿sí? Dice, debe ser señalada que todas las restricciones legales que limitan los derechos civiles de un determinado grupo racial son inmediatamente sospechosas, ¿sí? Esto significa que los tribunales las deben someter al escrutinio más estricto. Una urgente necesidad pública puede, a veces, justificar la existencia de esa restricción, el antagonismo racial nunca. Obviamente confirmó en ese contexto la constitucionalidad de la norma, pero lo vemos ¿por qué? Porque se refiere a las categorías sospechosas. Bueno, vamos a ver, para que habiliten los micrófonos y no se me duerman. ¿Cuál sería, les parece a ustedes, la resolución de este caso? Acá estamos con la nacionalidad. A ver, lean el caso, a ver qué les parece. Habiliten los micrófonos. ¿Sería razonable? ¿No sería razonable? Acá habría una finalidad del Estado. Hay una categoría sospechosa. ¿Qué tipo de test de escrutinio habría que realizar? ¿Qué les parece? Miren que a mí se me enfrió todo el mate y ustedes están meta a tomar mate, ¿eh? Doctora, Sí. en el preámbulo en sí establece que la república es para todo aquel que quiere venir a habitar el suelo argentino y no sería una categoría sospechosa negarle la posibilidad de concursar. Claro, a ver, sí, este es un caso que se dio en la Argentina. Ahora vamos a ver alguna jurisprudencia. Lo que yo les pregunto es si existiría la posibilidad o no de que el Estado demuestre algún interés estatal urgente para ese tipo o si estamos ante la presencia de una categoría sospechosa. ¿Qué reflexiones les motiva a ustedes? Eso que el Estado alega de la carga de identidad, pues es un objetivo, obviamente que es un objetivo por parte del Estado, no es que no lo sea. Ahora, ¿justifica o no la utilización de la categoría de la nacionalidad como exigencia para el ingreso al empleo? ¿Qué les parece? Se supone que lo que dice el artículo 16 en cuanto a la igualdad establece que tanto los extranjeros como los nacionales son iguales ante la ley, y eso significa que iguales en diferentes circunstancias, ¿no? Uh-huh. Y entonces, ¿qué les parece? Que no se podría aplicar eso. No se podría aplicar. Bien. ¿Y cuáles serían,
si ustedes tuvieran que resolver, hagan de cuenta que ustedes son jueces, y tuvieran que resolver, ¿le pedirían algo al Estado? ¿Le pedirían alguna demostración, alguna prueba empírica? ¿Cómo resolverían? ¿O directamente confirmarían la inconstitucionalidad? Porque obviamente el Estado se tiene que defender. ¿Habría alguna forma en que el Estado levante esa presunción? Sí, que tenga la nacionalidad en sí, no que haya solamente vivido durante 5 años. Claro, por ejemplo, que la ciudadanía sea legal, digamos, el ejercicio de la ciudadanía. Sí. Ajá. ¿Qué otra cosa se les ocurre? Nosotros en clase, fíjense que yo no es casual que ponga que es originaria de Bolivia, porque generalmente nosotros, y esto tiene que ver con lo que veíamos en las clases de estereotipos, ¿sí? Si yo a lo mejor hubiera puesto que esa señora venía de Yale, o que había nacido, mejor dicho, en Estados Unidos, o había nacido en Inglaterra, como que, aunque ustedes no lo expresen, ¿sí? Esto también tiene que ver con desmitificar muchas veces los propios mitos y los propios estereotipos que tenemos nosotros. Este país es un país bastante discriminador y xenófobo no con cualquiera, sino con los países limítrofes. Por eso el caso está planteado así a propósito, ¿sí? Para que uno se plantee, porque yo con este caso trabajo hace varios años, y yo soy testigo por ahí de la evolución de los estudiantes respecto a las apreciaciones con estas. Me animaría a decir de una evolución favorable, ¿sí? Por suerte, ¿no? Ojalá que eso sea real y no sea solo políticamente correcto, digamos, pero cuando yo lo planteo el caso así es porque ahora vamos a ver cómo ha sido resuelto en la Corte Argentina la nacionalidad como una categoría sospechosa, ¿sí? Pero siempre es bueno, imagínense que este caso gira en torno a la nacionalidad, y el caso hipotético que yo les planteaba, que tenía que ver con la custodia de las fronteras argentinas, también tiene que ver con la nacionalidad. Entonces, en un caso, el mismo criterio parecería ser admisible, y en otro caso no. A esa reflexión, es difícil hacerlo así online, pero a esa reflexión apunto, digamos, de cómo la misma categoría, a veces, y en determinadas circunstancias, el Estado podría aparentemente, ¿sí?, relevar y demostrar ese interés estatal urgente. ¿Sí? ¿Me siguen hasta acá? ¿Estamos? ¿Sí o no? Bueno. Fíjense, en la Argentina, yo les decía al principio que una de las circunstancias que había sido declarada como una categoría sospechosa tenía que ver precisamente con la nacionalidad, ¿sí? Y este es el famoso caso Repetto del año 88. En esa oportunidad se entendió que la ley provincial que vedaba el acceso a la docencia en escuelas públicas o privadas a los extranjeros era obviamente inconstitucional. Es más o menos el caso que nosotros acabamos de ver. Pero en materia de categorías sospechosas, que yo les mostraba, en realidad es un estándar establecido en la Constitución de Norteamérica, también los jueces argentinos la han establecido, ¿sí? Algunos de los jueces dicen, por ejemplo, que se remiten al criterio de categoría sospechosa, solo un interés urgente podría justificar el tratamiento desigualitario entre argentinos y extranjeros, el cual obviamente, estamos hablando de un caso de ejercicio de la docencia, no se advertía. Por eso fíjense que yo les traigo la sentencia como la fórmula que utiliza la Corte norteamericana y la Corte argentina son, no voy a decir idénticas, pero sí muy similares, ¿sí? En el caso Hoff, también tiene que ver con un caso de nacionalidad.
la Corte establece algo muy similar, ya se explaya un poquito más y habla de los tratados de derechos humanos, que establecen esta suerte de categorías sospechosas en la Convención Americana, por ejemplo, respecto de la raza, el color, el sexo, el idioma, la religión, las opiniones políticas, origen nacional u otra condición social, hace pesar sobre la legislación que la incluye una presunción de inconstitucionalidad. Y fíjense que la fórmula que la Corte Argentina elabora otra vez tiene que ver con esto que veníamos analizando, que les decía al principio cuando veíamos los test de escrutinio, ¿sí? La norma persigue un fin sustancial y no meramente conveniente, el medio elegido efectivamente promueve esa finalidad y no existe otra alternativa menos restrictiva para los derechos en juego. Es decir, la presunción cambia, ya no es la persona que alega el trato discriminatorio, sino que cambia en cabeza del Estado. El Estado deberá demostrar que la norma es perfectamente constitucional, ¿sí? En Guchau también ya habla del escrutinio estricto. Fíjense la evolución de la jurisprudencia de la Corte Argentina, en muchos casos nos lleva a la Corte norteamericana, otra vez, en estos casos ya refiere al escrutinio estricto, esto es lo que nosotros veníamos analizando. La presunción de inconstitucionalidad. Bueno, esto ya más o menos el interés estatal urgente, ya lo veníamos analizando. La clase próxima lo vamos a ver también con jurisprudencia norteamericana, que es de donde viene, y ver el uso de las categorías sospechosas en la jurisprudencia de la Corte Interamericana. Fíjense, este caso también es un caso interesante, que tiene que ver con una resolución de la Corte Argentina respecto de la posibilidad de sindicalizarse de las fuerzas policiales. Datos de contexto. Pensemos que el derecho a la sindicalización es un derecho que está establecido no solamente en la Constitución Nacional, sino también en los tratados de derechos humanos, en los pactos de la OIT, en los convenios de la OIT. Así que la Corte Argentina tuvo que resolver si la decisión de la provincia de Buenos Aires respecto de prohibir, ¿sí?, a través de una ley, la sindicalización de la policía provincial, era o no era constitucionalmente válida. Acá tenemos una clasificación, es decir, todos los trabajadores pueden sindicalizarse, salvo, pensémoslo en términos de clasificación, las fuerzas policiales en la provincia de Buenos Aires. La Corte tenía que resolver si esa ley, ¿sí?, que utilizaba esa categoría, era o no era constitucionalmente válida. ¿Sí? ¿Cómo va a resolver la Corte? Obviamente toda la decisión de los ministros de la Corte giran en torno a la discusión acerca de la aplicación del principio de igualdad y no discriminación, la razonabilidad y también la aplicación del principio pro persona en torno al control de la reglamentación, esta que se había establecido en la provincia de Buenos Aires. ¿Sí? Obviamente, los recurrentes cimentaban su apelación en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, que no dice, y acá vamos a la reglamentación razonable. Fíjense cómo vamos armando el croquis en torno al caso, ¿sí? Es decir, a través de una ley se restringe de alguna manera un derecho que está establecido en el artículo 14 bis con una condición que la Constitución no tiene. ¿Me siguen hasta acá? Entonces, la Corte en ese contexto tenía que resolver si esa distinción era o no era razonable. Entonces, sostuvo que en ese marco, el derecho a constituir un sindicato solo sería admisible una excepción ante una disposición clara cuyo contenido se juzgara razonable en los términos del artículo 28. No existía, dice la parte que promueve la acción, no existe una ley que sustraiga a los agentes de la fuerza de seguridad de las disposiciones de la ley, la 23.551, ustedes saben que es la ley de asociaciones sindicales, tampoco
dice que las fuerzas policiales no pueden sindicalizarse. Fíjense el contexto del caso. Pero la Corte resolvió que la ley que estableció esa limitación en base a la posibilidad de sindicalizarse de las fuerzas policiales era constitucional. Fíjense, igualdad, no discriminación, reglamentación razonable, principio pro persona. Fallo de la Corte dice que lo que hizo el Estado provincial era razonable y que el Estado de alguna manera pudo demostrar, ¿sí?, que existía un interés estatal urgente y por lo tanto la relevancia y la justificación de esa clasificación. ¿Sí? Este fue un caso que trajo mucho revuelo, pero que es muy interesante.